Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Es la crítica política llevada a la justicia. Ante el juez declaraban hoy el diputado navarro del PSN, Santos Cerdán, demandado por el parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, por llamarle fascista. Le pide 10.000 euros. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fiscal rebaja la pena a 100 euros y la defensa del socialista ha pedido el sobreseimiento de esta demanda surgida tras unas declaraciones en precampaña electoral hacia unas elecciones que nos han dejado el nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que hoy ha celebrado su primer Consejo de Ministros, que pasa del viernes al martes. Sánchez hace un llamamiento a la unidad. Tres rosas para recordar a Blanca Esther Marqués. Burlada rinde homenaje a su vecina, asesinada justo hoy hace 3 años por su pareja. Reconoció haberla estrangulado y haber arrojado su cuerpo al río Ulzama. Fue condenado a 18 años de prisión. Al volante, bebido y con su hija en el coche de camino al colegio. El hombre, que cuadriplicaba la tasa de alcohol, se chocaba después contra un volardo y además se quedaba dormido. Ha ocurrido en Villaba. Las 2 osas del Pirineo han matado en Navarra 16 ovejas y 4 corderos desde noviembre de 2018. El gobierno foral ya se ha gastado además 132.000 euros de los 150.000 presupuestados en el plan del oso. Luego se lo contamos. Y volveremos a Tafalla. Hoy estaremos con las hermanitas de los pobres que aún se recuperan de la devastadora inundación de hace 6 meses. Como curiosidad, esta recreación de la riada que han realizado a modo de Belén con barro del Cidacos. Recreativo de Huelva, Osasuna es el emparejamiento de los 16avos de final de la Copa del Rey. Una eliminatoria que no disputará Brandon Thomas, cuya cesión al Girona se hacía oficial anoche. Osasuna Magna también disputa Copa del Rey, lo hace esta noche en Badalona, donde se enfrenta al Santa Coloma, que también será su rival liguero este próximo viernes en Anaitasuna. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Estos son los que querían proponer a un fascista como Iñaki Iriarte de presidente del Parlamento. Menos mal que el Partido Socialista lo impidió y tenemos otro presidente que nada tiene que ver con el fascismo. Voy a anunciar una demanda contra el señor Cerdán, porque parece que para el señor Cerdán, Navarra Suma somos unos fascistas y sin embargo sus socios, sus amigos de EH Bildu, terminarán siendo gente de paz. Bueno, el diputado socialista Santos Cerdán hacía esas declaraciones que escuchábamos al principio en un acto político el 20 de octubre de 2019 en Cintruénigo. Unas palabras que le han llevado a los tribunales tras haber sido demandado por Iñaki Iriarte. El parlamentario de Navarra Suma le pide que retire esa afirmación y le indemnice con 10.000 euros. La Fiscalía rebaja la pena a 100 euros. Iñaki Iriarte y Santos Cerdán se han visto las caras hoy en un juicio en el que no hemos podido grabar sus declaraciones. Casi una hora en la que hemos escuchado los argumentos de demandado y demandante y de algunos testigos como el presidente de UPN, Javier Esparza. Hasta aquí han llegado las declaraciones en las que Cerdán se refería a Iriarte como fascista. Proponer a un fascista como Iñaki Iriarte de presidente del Parlamento. Y lo hizo tras publicarse esta foto, una comida el 25 de agosto en Leiza en un acto carlista. Iriarte se ha defendido diciendo que acompañó a un amigo a una comida en una finca privada donde no hubo ningún acto de exaltación. Conocía a algunas personas que estaban en esa comida. Le pide a Santos Cerdán que retire sus palabras y le indemnice con 10.000 euros porque sostiene le ha afectado a su trabajo como profesor en la Universidad del País Vasco. La Fiscalía considera excesivo el calificativo de fascista y sostiene que sí ha habido una vulneración del derecho al honor de Iñaki Iriarte, pero rebaja a 100 euros la petición de indemnización. La defensa, sin embargo, pide que se retire la demanda y sostiene que esa comida era parte del programa oficial del acto carlista. Añade que se trata de una crítica política y no personal. Vamos a dejar que dictamine el señor juez, que es lo que le toca ahora.
Bueno, ya todo esto, primer Consejo de Ministros del Gobierno Sánchez y primeras decisiones como la del cambio de esa reunión semanal del viernes al martes o la subida de las pensiones. Nos vamos a Moncloa. Benjamín López, buenas tardes. Adelante, ¿qué es lo que han dicho? ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Un día de muchas imágenes nuevas aquí en la Moncloa. Hemos visto a partir de las 9:35 la llegada de los nuevos miembros del Consejo de Ministros, uno a uno. Lo han hecho ante la prensa, posando en las escalinatas que dan paso a ese salón donde se celebra la reunión del Consejo de Ministros, que a partir de ahora, esta es otra novedad, podría celebrarse a principios de semana en lugar de los viernes habituales. Hemos visto también la tradicional foto de familia en esas escalinatas y hemos visto el inicio de la reunión, un posado dentro de la sala donde se celebra el Consejo de Ministros, pero además de imágenes también nos deja decisiones importantes sobre la mesa. La subida de las pensiones, el 0,9%, un compromiso que adquirió Sánchez tras congelarlas en diciembre, y también la propuesta de nombramiento de la fiscal general del Estado, la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, una decisión polémica que está dando mucho que hablar. Uno a uno han ido llegando a la Moncloa y posando ante la prensa los vicepresidentes y ministros del nuevo gobierno, algunos con más estilo que otros, desde los vaqueros de Iglesias a la elegancia de Garzón, trajeado y encorbatado, o la ministra de Defensa, la única que llegaba sin cartera. Luego todos han posado en las escalinatas, la tradicional foto de familia, en este caso numerosa, 22 ministros, el gobierno más grande en tamaño de la Unión Europea. Han tenido que apretarse alrededor de la mesa ovalada del Consejo de Ministros, que ya no se celebrará los viernes, sino a principios de semana. Somos conscientes de que este gobierno tiene por delante 1.400 días, pero que, bueno, pues no vamos a tener 100 días de gracia, ¿no? Eso ya quedó para otras épocas. Hubiéramos preferido que se nos juzgase por los hechos, pero parece que se nos va a juzgar más por los prejuicios. Pero más allá de las anécdotas, hoy el Consejo de Ministros tenía también sobre la mesa asuntos importantes. La subida de las pensiones, el 0,9%, con carácter retroactivo hasta enero, una media de 10 euros por pensionista. Es decir, que está garantizada la revalorización de las pensiones y está garantizada la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas de este país. Y la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia, como fiscal general, una decisión polémica también dentro del Gobierno. Unidas Podemos pidió la dimisión de Delgado en su día por su relación, decían entonces, con las cloacas del Estado. Hoy el Gobierno de coalición se ha enfrentado a esa primera decisión dividida. Quizás los ministros de Unidas Podemos han hecho caso a Sánchez, que en una carta que ha dirigido a todos los miembros del Ejecutivo les ha pedido unidad, que defiendan una sola meta y que transmitan el mismo mensaje. Consejo de Ministros, tras el que hoy sí hemos escuchado a Sánchez en su papel de presidente. Benjamín. Y tras la reunión del Consejo de Ministros, la esperada rueda de prensa del presidente del Gobierno, llevaba a Pedro Sánchez más de un año sin ofrecer una rueda de prensa con preguntas ilimitadas aquí en la Moncloa. La última vez que compareció ante la prensa de esta manera fue en Bruselas, el pasado 13 de diciembre, y ahora se amontonaban las preguntas que tenía que contestar a un sinfín de cuestiones, no solo relativas a las decisiones del Consejo de Ministros, sino relativas también a la composición de su gobierno, a los pactos de investidura, cuestiones que, como decimos, no había contestado en los últimos meses. Estas han sido algunas de sus respuestas. Desde luego yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña. Nosotros queremos abrir un proceso de diálogo territorial, de encuentro, de resituar la crisis catalana en donde nunca debió salir, que es en la política, en el territorio de lo político y no la vía judicial, la vía penal. La propuesta que hace el Gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado, si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Yo solamente le he dicho que actúe con absoluta independencia y que garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática. Y más temas porque la Universidad Pública de Navarra ha presentado hoy el Fondo Documental de la Memoria Histórica. Se trata de una herramienta pública de consulta que recoge más de 29.000 hechos represivos del franquismo, como los cierros, las
y agresiones físicas y de género o las represiones económicas a través de la incautación de bienes. Una base de datos nominal de represaliados y los tipos de violencia que sufrieron, recabada a través de archivo, fuentes orales y datos proporcionados por académicos y también por familiares. Y que ha servido de ejemplo para otras investigaciones. Un régimen dictatorial que se asienta sobre el terror, se asienta sobre el miedo y se asienta sobre el castigo, en realidad todo él es un gran hecho represivo. Pero si queremos entender los efectos concretos de la represión, si queremos comparar el franquismo con otras dictaduras, si queremos analizar también las variaciones de la represión en el tiempo y en el espacio, es necesario afinar. El reto que tenemos quizá es el de ayudar a que se conozca más y mejor el trabajo realizado. La labor divulgativa es importante y más cuando vemos cómo se está banalizando el asesinato de miles de personas en periodo franquista. Tres rosas para recordar a Blanca Esther Marqués. Es el homenaje de Burlada a su vecina asesinada hace hoy 3 años por su pareja, Francisco Javier Nieto, condenado a 18 años de prisión. Reconoció haberla estrangulado y posteriormente haber arrojado su cuerpo al río Ulzama. Apareció días después a 6 kilómetros en el cauce del río Arga. Un asesinato que conmocionó a Navarra y sobre todo a Burlada. Saludamos en directo a la alcaldesa de la localidad, Ana Góngora. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Blanca. Decíamos que ese asesinato sacudió Burlada. ¿Supuso un antes y un después? ¿Hay más sensibilización? Sí, la verdad que para nosotros fue algo brutal, sobre todo además del acto, ¿no?, que la encontramos en el río a Blanca, pues porque Blanca era una mujer que todos conocíamos, que estaba implicada socialmente en Burlada, y nos rompió esa idea, nos pareció que nos podía pasar a cualquiera, ¿no? Y en ese momento en Burlada pues todo el mundo entró como en colapso, ¿no? Porque Blanca era una mujer fuerte, era una mujer alegre, no cumplía ninguno de los estándares, ¿no? Era una mujer independiente. Nunca hubiéramos pensado que un hombre iba a terminar con su vida, la verdad. ¿Qué se puede hacer para erradicar la violencia de género desde las instituciones? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es unirnos. Yo creo que la unión hace la fuerza y nos hemos unido para coordinar todas las instituciones, primero a nivel político unanimidad, ¿no? Luego todas las instituciones unidas, servicios sociales, policía, el Gobierno de Navarra, intentar coordinarnos de una manera mejor para poder ser más eficientes en aquello que hagamos, ¿no? Es importante, nosotros hemos entrado en Biogen, que nos ayuda a tener claro un poco el nivel de riesgo de las mujeres, ¿no? Es importante también, por supuesto, la educación, educar en igualdad y educar en igualdad. ¿Hay, por tanto, herramientas suficientes o se necesita más apoyo? Repetíamos la pregunta, si hay herramientas suficientes o se necesita más apoyo. Bueno, tenemos algún problema con esa comunicación. Desde aquí damos las gracias a Ana Góngora, alcaldesa de Burlada, por habernos atendido con esa información, con esa entrevista en directo. Seguimos con más asuntos porque hoy llega al juzgado un caso que seguro recuerdan, el del chamán del Baztán, que está acusado de drogar a una mujer para agredirla sexualmente. La Fiscalía pide 9 años de prisión para el hombre colombiano de 38 años que presuntamente suministró ayahuasca a la víctima para asumirla en estado alucinatorio con el pretexto de hacerle una sanación. Más tarde, aprovechando su estado de aturdimiento, la habría agredido en su coche. Y los últimos episodios vividos con agresiones a taxistas de Pamplona y comarca han llevado a estudiar la colocación de cámaras para prevenirlas. Lo está haciendo el Gobierno junto a las asociaciones del sector y se estudia también colocar en los vehículos mamparas protectoras, un sistema de pago telemático o conectar a los profesionales del volante directamente con el 112. Y así como van a ver, se siguen recuperando la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, uno de los lugares más perjudicados por las graves inundaciones del pasado 8 de julio en Tafalla. El que tengo aquí a mi espalda parece un Belén tradicional más, pero si miramos ahí nos encontramos con el pueblo de Tafalla, concretamente con la recreación de la zona cero de las inundaciones del 8 de julio de 2019. El barro que han utilizado es el original, el que inundó aquí en la residencia San Francisco Javier de Tafalla. No es como las casitas normales de la Edad Media o de
cuando Jesucristo. Entonces recreamos esto y no sé, parece que a la gente le ha gustado. Esta imagen de la calle Martínez Espronceda y la avenida Sangüesa, totalmente embarradas, se han plasmado en miniatura y en forma de Belén, cuidado a todo detalle. Hicimos esa calle, recreamos esa calle con todas las casas de los alrededores y nada más, y pusimos carros viejos y como si fueran coches. Una representación de la fuerza del río Cidacos a su paso por Tafalla, que ha tenido una gran acogida por parte de todos los vecinos. Pues la gente se fijaba mucho en estos detalles y nos lo agradecía, que tuviéramos este detalle para recordando aquello que ha pasado en aquel tiempo tan triste. Esta residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados sufrió graves destrozos en la lavandería y cocina, daños de los que aún se siguen recuperando. Y ahora pues sí estamos viviendo pues con normalidad, entre comillas, con normalidad estamos viviendo, porque la vida tenemos que ir realizando y viviendo, no podemos quedarnos así, y con la esperanza de que pronto podamos ya tener la cocina, la lavandería y ya todo como en sí esperamos tenerla pronto. Una esperanza que se ha visto reflejada en este Belén, donde de una tragedia han sabido sacar el lado positivo y hacer de lo tradicional algo diferente e innovador. Y atención con esta otra historia. Un hombre conduce bebido con su hija de 4 años, se choca contra un volardo y se queda dormido. Ha ocurrido en Villava. El conductor cuadruplicaba la tasa de alcoholemia. Los agentes tuvieron que retirar el vehículo, que había dejado una gran mancha negra en el suelo al haber circulado con el freno de mano puesto. La policía municipal trasladaba a la niña al colegio donde viajaba inicialmente. El hombre deberá presentarse mañana en el juzgado de guardia de Pamplona. Y 13 ataques en Navarra desde noviembre de 2018, cuando se reintrodujeron las 2 osas en el Pirineo. El Gobierno ha gastado ya 132.000 euros de los 150.000 previstos en el plan del oso para paliar el efecto de la repoblación de estos plantígrados por parte de Francia. Presupuesto que ha servido para indemnizaciones y medidas disuasorias sobre el ganado, como geolocalizadores en ovejas o cercados eléctricos. También está prevista la contratación de pastores y perros mastines e incluso collares para el ganado con ultrasonidos. Y atentos si tienen que matricular a sus hijos en infantil y primaria. En total, para que se hagan una idea, son 6.000 familias navarras las que tendrán que hacerlo. La entrega de las solicitudes de admisión y la documentación que afecte al baremo se deberá realizar entre estos días, del 3 al 7 de febrero. Posteriormente, entre los días 25 y 27 de marzo, se abrirá el plazo de matrícula del alumnado de 3 años. Hoy el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha presentado la campaña de admisión y lo ha hecho con este vídeo que van a ver, en el que animan a la inscripción del alumnado en la red educativa pública. Niños, niñas, que levante la mano. ¿Quién quiere ser músico? ¡Yo! ¿Quién quiere ser bombera? ¡Nick! ¿Y científica? ¡Yo! Que levante la mano. ¿Quién quiere estudiar en la pública? ¡Yo! Escuela Pública, tu primera opción. Pues 26 jóvenes que recibieron una beca del Gobierno de Navarra para formarse fuera de la comunidad durante los años de la crisis, entre 2009 y 2012, deberán devolver el importe de esa beca. Era una condición obligada al cabo de los 5 años de su formación, es decir, la condición era volver a Navarra salvo causa mayor, algo que no ha ocurrido. 101 personas fueron becadas. De las 26 a las que se les ha exigido la devolución, 12 ya han recurrido. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. En primera división en 16avos. Club Atlético Osasuna. El Club Atlético Osasuna. El decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, es el rival de Osasuna en los 16avos de final de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado a primera hora de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas. La bola de Osasuna ha salido la última de entre las 8 emparejamientos contra equipos de Segunda B. La eliminatoria a partido único se disputa la próxima semana.
Bueno, y más asuntos porque una eliminatoria que no disputará Brandon Thomas después de que anoche se hiciera oficial su cesión al Girona. Pieza importante en el ascenso de la pasada campaña, el Balear apenas estaba teniendo protagonismo en esta. En caso de ascenso del conjunto catalán, el Girona deberá hacer efectiva la cláusula de compra obligatoria, si no, su cesión acabará en el mes de junio. Tercera derrota consecutiva de Osasuna femenino que le hace perder la tercera plaza en favor del Eibar. Fue precisamente el conjunto armenio el que se llevó el triunfo en Tajonar por 2-4. Osasuna femenino atraviesa su peor bache de la temporada con esta tercera derrota consecutiva, esta vez ante un rival directo por el ascenso como es un Eibar que anduvo con mayor tino sobre el marco de San Palo. Tras un par de avisos, las armeras se adelantaron en el marcador en el Ecuador de la primera parte después de un buen recorte sobre la portera rojilla. El Eibar buscó el segundo tanto, que logró en el 33 a la salida de un saque de esquina. Lorena Herrera pudo recortar la diferencia antes del descanso con una clara ocasión en la que además pudo dar una asistencia a Miriam Rivas sola a su derecha. Esta última intentó una vaselina. Y el Eibar pudo ampliar su renta en la última ocasión de la primera parte. Osasuna puso el 1-2 en el 62 después de una gran acción de Herrera calcada al primer gol de su rival. Y cuando las locales acariciaron el empate, llegó el mazazo con el tercer tanto visitante a 11 minutos para cumplir el tiempo reglamentario. Carrillo avisó rematando alto antes de la sentencia del Eibar en el 88. La delantera de Osasuna femenino puso el 2-4 definitivo en el 93 en la última ocasión del partido, pues el colegiado decretó el final del choque acto seguido. Las rojillas se quedan a un punto del Eibar en cuarta posición. Osasuna Magna disputa esta noche los octavos de final de la Copa del Rey frente a Santa Coloma, su próximo rival en Liga, este viernes en Anaitasuna. Los verdes afrontan este duelo tras empatar en Burdelas, mientras que Aspil Jumpers volvió a perder. Fin a la racha de 4 victorias consecutivas de Osasuna Magna en Burela. Los verdes se adelantaron en el marcador merced a un tanto de Dani Saldís en el minuto 15. Los gallegos le dieron la vuelta al partido en el último minuto de la primera parte con sendos goles de Matamoros primero y Lucho tras robo en campo propio y salida a la contra después. Los navarros no lograrían el empate hasta el ocaso del encuentro cuando a escasos segundos para el final un ex como Alex Diz marcó en propia puerta. Osasuna Magna es quinto, empatado con el sexto Palma Futsal. El partido de Aspil Jumpers frente a la revelación liguera, el tercero Valdepeñas, se fue complicando con la lesión de Gus y con el error de David Pazos, que posibilitó el primer tanto visitante en el ocaso de la primera parte. Otro fallo permitió a Valdepeñas marcar el segundo gol a los 2 minutos de la reanudación del partido en su segunda mitad. Los riberos recortaron diferencias a 9 minutos para la conclusión del choque. Pero una nueva pérdida en campo propio propició el 1-3 apenas 2 minutos después, tanto de rebote de un ex de Sota como Pablo Ibarra. Aspil Jumpers se vio obligado a utilizar portero jugador y Valdepeñas sentenció el partido. Otro exverde como Chino puso el definitivo 1-5 en una acción que además le costó la expulsión a Pazos. Los tudelanos siguen en descenso, penúltimos, aunque en puntos de salvación. Este miércoles arranca la primera fase del campeonato de selecciones autonómicas sub-16 y sub-19 de fútbol sala, que se van a disputar hasta el domingo en el Polideportivo de Multilva y el de la UBNA. Presentado este mediodía, Navarra aspira a plantar cara a Madrid, principal favorita. La Rioja, Cantabria y Castilla y León son las otras selecciones participantes. Y estamos convencidos de que
La octava jornada del Pareja sigue consolidando a Jaca Zabaleta en el liderato después de imponerse a Iribarría Rezusta por 16-22 en Echevarri, mientras Ezcurdia y Martija se impusieron en el Labrit a El Ezcano segundo, que sustituyó a Altuna tercero, y Ladis Galarza por 22-18. Los primeros cortaron la racha triunfal de 5 victorias de los segundos en una Bombonera pamplonesa que volvió a llenarse. La novena jornada también parará en Pamplona con el duelo entre Bengoechea, sexto, Martí Ezcurena, segundo, frente a Lasso Alviso. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Y una noticia que nos hace especial ilusión: el director de informativos de esta casa, Ricardo Beitia, ha sido designado Caballero de la Orden del Puto Divino. Será investido como tal el 21 de marzo durante el transcurso del 39 capítulo general que celebrará esta cofradía gastronómica en Tafalla. Además de Ricardo Beitia, también han sido nombrados cofrades de honor el catedrático en neurología José Ángel Obeso Inchasti, el restaurante Casa Navarra de Mijas y el Club Balonmano Tafalla. Enhorabuena a todos ellos. Apuntaba que se había relajado bastante esas pretensiones. Y nos despedimos ya con el humor de Santi Rodríguez, que este viernes llega al Teatro Gallarre con su comedia Infarto, no vayas a la luz. Más información, ya lo saben, en atv.es y a las 8:30 con Sara Rodríguez Aliaga. Que pasen una buena tarde. Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma.